Temas de nuestra historia. Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana. Muy buenos días. Hace 100 años, un día como hoy, pues la ciudad entera estaba convertida ya en un campo de batalla. No había luz en algunas partes de la ciudad, faltaban los alimentos, había cadáveres en las calles que estaban entrando en descomposición. En fin, era la decena trágica, como se le llamó, a los 10 días que van entre el 9 de febrero, que estalla el cuartelazo, la rebelión que sale del cuartel, y por eso se le llama cuartelazo, hasta la aprehensión del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez el 18 de febrero. Entonces, pues hoy vamos a dedicarnos obligadamente a recordar estos hechos que sucedieron hace exactamente 100 años, y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila. Como ustedes saben, el doctor Felipe Ávila pues es especialista en la Revolución Mexicana, ha hecho obras sobre Francisco León de la Barra, sobre Emiliano Zapata, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad y actualmente también director del área histórica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenido, Felipe, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Esta mañana. Y bueno, tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas del tema que vamos a tratar. Tenemos 5 ejemplares, gracias a la editorial Siglo XXI, de la biografía de José C. Valadez. Bueno, es una edición que hizo Siglo XXI con 3 textos de José C. Valadez, que estamos seguros que les va a interesar, porque está la biografía de Francisco I. Madero, que lleva por título Imaginación y Realidad, y que pues junto con Stanley Ross Valadez son los biógrafos, los primeros biógrafos que tuvo el presidente Madero. En esta obra también está la biografía de Melchor Ocampo, reformador de México, y el Breviario de Historia de México, que es un texto muy interesante, es un diálogo en el que se va haciendo, por medio de este diálogo, una reflexión respecto a la historia de nuestro país. Tiene un prólogo del doctor Ernesto de la Torre Villar. Entonces tenemos 5 ejemplares de esta obra de Valadez, que incluye la biografía de Madero. También tenemos un ejemplar de los que editó el gobierno de Coahuila por el centenario de la Revolución, de la sucesión presidencial en 1910, y tenemos también un ejemplar de la obra Entre el Porfiriato y la Revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, del doctor Felipe Ávila. Asimismo, tenemos un ejemplar de la cronología de la Revolución. Entonces, bueno, son los 5 ejemplares de la obra de Valadez del siglo XXI y un ejemplar de la cronología de la obra del doctor Felipe Ávila y de la propia sucesión presidencial de Madero en 1910. Llámenos, como siempre tenemos a su disposición
Los teléfonos en cabina 5536-8989, que tiene 4 líneas, y la alada sin costo para quienes nos hablan de los estados pues a donde llega nuestra señal, que son los circunvecinos de la Ciudad de México, el 01800-505-2688, un correo de voz 5623-3281, un correo electrónico temas de nuestra historia @yahoo.com.mx, un Twitter @temashistoria, y en Facebook estamos en Temas de Nuestra Historia UNAM. Pueden escuchar en línea el programa en el www.radiounam.unam.mx y después pasa a la página de patriciagaleana.net. Bueno, pues el gobierno de Madero no tuvo realmente un día de paz. Hay que recordar que la revolución maderista pues triunfó rápidamente. Se entró en los acuerdos de Ciudad Juárez, acuerdos con los que se permitió la salida del dictador Porfirio Díaz, que se fue al exilio a París, y que quedó en la presidencia interinamente Francisco León de la Barra para convocar a elecciones en las que arrasó el presidente Madero y toma posesión el 6 de noviembre de 1911. Va a gobernar 15 meses. En ese periodo trató de hacer reformas, creó un departamento del trabajo, quería hacer una distribución de la tierra, pero con un marco, dentro del marco legal, y bueno, esto no satisfizo a nadie. Por una parte, los grupos revolucionarios que lo habían apoyado para derrocar a Porfirio Díaz querían que estas reformas se dieran en forma más radical y rápida, y por otra parte, los restos del antiguo régimen pues organizaron la contrarrevolución. Sí, en efecto, el gobierno de Francisco I. Madero fue un gobierno que enfrentó problemas muy complejos desde el principio, quizá desde el origen, desde el Pacto de Ciudad Juárez. Ahí ya estaban las contradicciones que después se desplegaron en los meses siguientes, porque creo que el problema fundamental del gobierno de Madero es que él había encabezado una revolución popular que había acabado con un gobierno autoritario y dictatorial en muy poco tiempo, pero que había sido sobre todo una insurrección masiva en muchos lugares del territorio nacional, pero que sin embargo no había derrotado militarmente al ejército. El ejército porfirista estaba prácticamente intacto. No había habido ninguna gran batalla como las que habría después del asesinato de Madero. Entonces, la institución castrense estaba prácticamente igual a como había estado en los meses finales del porfirismo. Por otro lado, Madero quería sobre todo poner énfasis en la transformación política. El proyecto de Madero era hacer una revolución democrática y que a través de la democracia se podrían resolver los graves problemas sociales y económicos que tenía el país. Entonces él era un reformador, no era un radical, no quería acabar con las instituciones. Lo que pensaba es que la transformación democrática del país podría llevar a la solución de los graves problemas y que eso tendría que llevarse tiempo. Entonces, estas dos cuestiones tan problemáticas fueron las que se le enfrentaron desde el principio. Por un lado, las presiones de los grupos revolucionarios radicales que querían que les entregara la tierra, que resolviera los problemas del trabajo, que resolviera los problemas de la pobreza, y por el otro, los privilegios de las clases acomodadas del régimen porfirista y del ejército, que querían mantener sus privilegios, querían mantener el status quo del régimen porfirista,
y que en cuanto vieron la oportunidad comenzaron a debilitar al gobierno de Madero. Entonces estuvo a dos fuegos desde el principio, por la izquierda, que quería reformas radicales inmediatas, y por la derecha, que quería que no hiciera ninguna transformación. Así es, y entonces tenemos que, tomando posesión el 6 de noviembre, el 16, o sea, 10 días después, está ya Bernardo Reyes lanzando el Plan de la Soledad en San Antonio, Texas, desconociendo a Madero. El movimiento no va a tener éxito y va a tener que rendirse. Madero le perdona la vida y lo va a encarcelar, estará en la cárcel de Santiago Tlatelolco. Y el 28 de noviembre, o sea, imagínense ustedes la cercanía, o sea, el mismo mes que tomaba posesión, por un lado se levantaba la contrarrevolución del antiguo régimen y por otro lado se levantaba Zapata con el plan de Ayala. Uh-huh. Y ya para 1912, pues hay otros dos movimientos, los zapatistas que seguirán en plan de lucha durante todo el tiempo, y en el 25 de marzo, se levanta Pascual Orozco con el plan de la empacadora, pues inconformes porque no habían recibido las suficientes recompensas. Hay que recordar que Orozco estuvo en la toma de Ciudad Juárez, ellos uh-huh. habían sido los que habían derrocado prácticamente al régimen porfirista, por lo tanto exigían unas reformas más rápidas y por esto se levantan en armas, y este es un levantamiento de gran envergadura, no como el de Reyes, uh-huh. porque llegan a tener el control de Chihuahua, hasta Durango, Coahuila, Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, o sea, gran parte uh-huh. del norte del país. Y luego en octubre de 12, pues se levantará Félix Díaz en Veracruz, considerando nefasto al gobierno de Madero. Así es. Estas 4 rebeliones son rebeliones que le estallan a Madero prácticamente en cuanto toma posesión, y por eso es que su gobierno tiene que estar luchando para sobrevivir, tiene que enfrentar a estas rebeliones. Son rebeliones muy complicadas. Las de Bernardo Reyes y de Félix Díaz, las contrarrevoluciones de derecha, no tienen mucho éxito, no tienen fortaleza. Son sofocadas, de hecho, con mucha facilidad. Las rebeliones desde la izquierda, de los grupos populares zapatistas y orozquistas, esas son rebeliones mucho más difíciles, más arraigadas, más extendidas. De hecho, al zapatismo no lo puede acabar, lo mantiene controlado y neutralizado, pero es un problema que está latente. Aún en 1913 el zapatismo está en pie de guerra. Y a la rebelión de Pascual Orozco, sí, el grueso del Ejército Federal y algunos de los antiguos combatientes maderistas que ya habían sido licenciados, pero que cuando estalla la rebelión de Orozco se vuelven a incorporar como fuerzas rurales para defender al gobierno de Madero, como Pancho Villa, logran acabar con la rebelión. Pero el mismo Huerta participa. Huerta es el jefe de la campaña del Ejército Federal contra Pascual Orozco. Acabar con el levantamiento orozquista. Entonces, pues buena parte del tiempo que Madero debía de ocupar para gobernar, pues en realidad lo está haciendo para tratar de sobrevivir, que su gobierno aplaste estas rebeliones que no la dejan un momento de tranquilidad, ¿no? Entonces, por eso cuando se juzgan, bueno, es que el gobierno de Madero no hizo muchos cambios, pues es que no tuvo tiempo. No, pues ¿cómo? Estuvo casi en guerra permanente, ¿no? Porque además, pues esa vasta coalición que lo había llevado al poder se fue desintegrando en esos meses. Muchos de sus antiguos compañeros de armas y aliados lo fueron abandonando y se pasaron o a la contrarrevolución o se pasaron con los grupos radicales que querían reformas inmediatas, ¿no? Así es. Y bueno, en 1913, que es cuando va a iniciar estos 10 días de bombardeos en la Ciudad de México, pues va a haber una serie, no obstante que se había sofocado
el movimiento de Reyes y que estaba en Tlatelolco, el movimiento de Félix Díaz que estaba en Lecumberri. De todas maneras había un ambiente que hablaba de que la contrarrevolución seguía y hubo muchos avisos. El grupo de los renovadores fueron a decírselo desde enero al presidente Madero, y bueno, pues el movimiento armado estallará justo cuando intenten tomar Palacio Nacional el 9 de febrero. Vamos a hacer una pausa para escuchar un corrido dedicado a la decena trágica del disco Cantares de la Revolución. Esta es una composición de Samuel Lozano, interpretada por los hermanos Sáizar. Señores, tengan presente que el día 9 de febrero Mondragón y Félix Díaz se alzaron contra Madero. Daba el reloj ese día las 7 de la mañana, cuando a México llegó Mondragón con gente armada. Dio libre a Bernardo Reyes y después a Félix Díaz. Para avanzar a Palacio reunieron las compañías. Don Félix le dijo a Reyes, con audacia y con cautela: si usted asalta Palacio, yo tomo la ciudadela. Reyes con todas sus tropas su valor quiso mostrar, y al acercarse a Palacio la muerte vino a encontrar. A las 10 de la mañana del día 9 de febrero se dirigió hacia Palacio el presidente Madero. Don Aureliano Blanquer le dijo al señor Madero, tomándole por los hombros: dese usted por prisionero. Terminaron los combates el 18 de febrero, quedando allí prisioneros Pino Suárez y Madero. El 22 de febrero, fecha de negros pesares, Huerta mandó asesinar a Madero y Pino Suárez. Aquí terminan los versos y se han logrado gustar. Son compuestos por Lozano, un coplero popular. Bueno, pues ya escucharon ahí una descripción en este corrido de lo que fue la decena trágica, y nos han llegado muchos comentarios, pues unos realmente dramáticos, que nos pintan lo que sufrió la población de la Ciudad de México, pues en esta lucha sin cuartel que dieron los militares que querían acabar con el gobierno democrático de Madero. Quisiera yo, en primer lugar, leer el comentario de la señora Leticia Meneses Nava, de Cuautitlán. Dice que este día siempre ha sido conmemorado por su familia, ya que durante la decena trágica murió una de sus tías de hambre, debido a que no había alimento en la ciudad. Bueno, pues nuestro pésame para, en fin, todas las familias que tuvieron deudos en estos terribles días.
Juan Nuevo Vidal nos dice que el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, intervino directamente o indirectamente en la sublevación. Bueno, Wilson no quería para nada a Madero, don Juan, o sea, estaba en contra de las medidas. Madero pensaba, claro, no hubo mucho tiempo para que esto entrara en vigor, pero en fin, ponerle impuestos a las compañías petroleras, cosa que, como usted se imaginará, no gustaba a los intereses de Estados Unidos. Y Wilson veía a Madero como un hombre, además, incompetente para gobernar, y pues fue justamente en la embajada donde se hizo el pacto entre Félix Díaz y el propio Victoriano Huerta. Don Enrique Ramírez nos dice que por qué el 9 de febrero de 1913, cuando inicia la decena trágica, las áreas militares que se sublevan fueron la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya, que entiende que al frente estuvo el general Mondragón. Sí, en efecto, fue el que dirigió el levantamiento de los dos grupos que usted está mencionando, y que él quería la libertad de Bernardo Reyes, que estaba acusado de rebelión, bueno, porque se había rebelado, estaba acusado con toda razón, y estaba en la cárcel de Santiago Tlatelolco. Quería que reiteráramos este hecho, pero que por qué, bueno, pues porque eran los que les eran afines, ¿no? Esta escuela de aspirantes en Tlalpan y los militares que estaban en el cuartel de Tacubaya. Así es, el conocido cuartelazo que derrocó al gobierno de Madero comenzó a gestarse desde meses antes, y incluso existen muchos testimonios de que era voz pública que estaban conspirando a los altos mandos del Ejército Federal para acabar con el gobierno democrático de Madero. Hubo muchas noticias, muchos informes, muchos testimonios. Fotografías, está Manuel Mondragón en un pizarrón explicándole a Félix Díaz cómo iban a ser los movimientos de tropa. Incluso el propio hermano del presidente, Gustavo Amadero, lo alertó, al igual que su secretario Juan Sánchez Azcona, de todas estas noticias, que se corría la voz y se sabía que se estaba tramando un golpe militar. El propio secretario de la Defensa, Ángel García Peña, supo de esas noticias y sin embargo no le dieron importancia, pensaban que no era factible una rebelión, quizá porque Madero ya había derrotado a los dos principales representantes del antiguo régimen, a Bernardo Reyes y a Félix Díaz, y estaban en prisión. Entonces quizá eso también les hizo tomar una confianza excesiva de que no había otro líder indiscutible dentro del ejército que pudiera encabezar una rebelión, y tanto el secretario de la Defensa como el propio presidente Madero no hicieron caso de todas esas voces de alerta que les estaban diciendo que se estaba preparando una rebelión dentro del ejército. Y pues la rebelión estalló, en efecto, en la madrugada del 9 de febrero. La escuela de aspirantes, como bien lo señala nuestro radio escucha, desde las 3 de la mañana de ese día se insurreccionó, salió de sus cuarteles con todas las armas disponibles, al igual que el cuartel de Tacubaya. Liberaron a Bernardo Reyes en Tlatelolco, liberaron a Félix Díaz de Lecumberri, y con la escuela de aspirantes al frente tomaron el Palacio Nacional también muy de mañana de ese domingo 9 de febrero. Lo que no contaban es que Lauro del Villar, que era el jefe militar de la plaza de la Ciudad de México, a él no lo habían apresado, porque cuando toman Palacio Nacional, incluso Gustavo Amadero y el secretario de la Defensa, cuando les alertan de que ya está en marcha la insurrección, van a Palacio Nacional y ahí los apresan. Entonces, cuando toma la escuela de aspirantes Palacio Nacional, apresan al secretario de la Defensa y apresan a Gustavo Amadero, pero se atrincheran al frente de Palacio Nacional, y por detrás
el general Lauro Villar llega y los agarra por sorpresa y recupera Palacio Nacional sin que los sublevados que habían ido por Bernardo Reyes y por Félix Díaz lo sepan. Entonces, en unas cuantas horas, en 2 horas, toma Palacio Nacional. Se recupera Palacio Nacional por el jefe de la Plaza Militar de la Ciudad de México, que es leal a Madero. Y cuando llega Bernardo Reyes, se encuentra con algo inesperado. Él cree que está en su poder el palacio y resulta que no es así, y es uno de los primeros en caer muerto, porque el general del Villar heroicamente defiende la plaza y logra acabar con la rebelión. Entonces, una cosa que hay que subrayar es que este golpe militar, tantas veces planeado falló. Fracasó. Uh-huh. En unas horas, en la mañana, a las 10 de la mañana, estaba desarticulada esa rebelión, y Mondragón y Félix Díaz tuvieron que refugiarse en la Ciudadela. Y eso es un acontecimiento que también va a marcar otro hito en este momento tan especial. Y bueno, en ese momento estaba en la residencia de Chapultepec el presidente Madero, y al enterarse de todo lo sucedido es cuando sale escoltado por los cadetes rumbo a Palacio Nacional, pero al entrar a la parte del centro, pues es recibido con fuego, sí, y se refugia en el estudio fotográfico Daguerre. Uh-huh. Y ahí es cuando Solón Argüello, poeta nicaragüense, va a recitar unos versos llamando pues al valor para defender la soberanía del país. Y mucha gente pide armas para lanzarse a defender al presidente. Finalmente, el presidente logra llegar a Palacio, y ese mismo día se va a Cuernavaca para pedirle ayuda a Felipe Ángeles. Uh-huh. Y a traérselo aquí. Vendrá con varios efectivos, pero hay algo que es muy importante que tú mismo me comentabas cuando escuchábamos el corrido de la escena trágica, porque se dice, bueno, ¿por qué Madero no quitó a Huerta cuando tantas veces, bueno, inclusive su hermano Gustavo Madero lo encañonó, declarándolo un traidor? Ya lo habían visto, que sabían que se había reunido con Félix Díaz, que se había reunido con García Granados, lo vio Juan Sánchez Azcona en una reunión con los conspiradores. Uh-huh. Y Huerta desde luego negó todo, y Madero lo perdonó. Bueno, Madero era un hombre de buena fe, que no es lo mismo que ser un hombre frágil y débil, como sea, o ingenuo, como insisten en uh-huh. decir, ¿no? Uh-huh. Simplemente era un hombre de buena fe, pero al mismo tiempo, un punto muy importante, era un rehén del ejército. Sí, ese es el problema de Madero, justamente, que estalla la rebelión militar. Un sector del ejército se insubordina, otro sector permanece fiel a las instituciones. En ese enfrentamiento, los leales a Madero logran derrotar a los insurrectos y hacen que se replieguen en completa desbandada. Se logran parapetar en la Ciudadela, que es el edificio en donde está ahora las municiones, donde estaban todas las municiones. Era una verdadera fortaleza militar y una fábrica de armas. Era un inmenso arsenal. Entonces los sublevados que están en desbandada y derrotados, de repente se encuentran con un tesoro militar. Había decenas de miles de fusiles, varios cañones, muchas ametralladoras, millones de cartuchos. Entonces se hacen fuertes en este lugar, y el problema, digamos, en donde el destino también juega un papel muy decisivo en ocasiones, es que cuando matan a Bernardo Reyes en el enfrentamiento militar de la mañana en Palacio Nacional, Lauro del Villar es herido en la clavícula de gravedad. Sí, eso y entonces él, que era el militar de más alto rango en quien Madero sí podía confiar, se tuvo que ir al hospital. Sí. Entonces Madero no tenía gente de confianza
en el ejército. Pero quería poner a Ángeles y su propio ministro de guerra se opuso. Sí. Por la cuestión del escalafón, que no le tocaba a Ángeles sino a Victoriano Huerta. Sí, el problema es que Madero tenía un ejército dividido, un ejército del cual una parte se le había levantado en armas y estaba parapetado en la ciudadela, y tenía otra parte del ejército que le era leal, y que él sabía que si ponía a Ángeles al frente para combatir la rebelión, no estaba seguro que esa parte del ejército que todavía permanecía leal lo fuera a seguir obedeciendo. Porque Ángeles era mal querido dentro de los altos mandos del ejército. Era muy joven, su nombramiento como general era reciente, tenía mucho más currículum, mucho más nombre, Victoriano Huerta, claro, y mucho más control. Sí. Él sí tenía a la oficialidad que lo seguía y que lo apoyaba. Entonces, haber nombrado a Felipe Ángeles hubiera sido también un poco suicida, y creo que eso Madero, que tenía los pies sobre la tierra muy, muy firmes, por eso aceptó lo supo. Que siguiera Huerta. Creo que no le quedaba de otra. Sí, en fin, fue fatídico todo. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa para escuchar cómo describe José C. Valadez en el volumen La Revolución y los Revolucionarios, la decena trágica, con base en los documentos del archivo de Pablo González. José C. Valadez, en La Revolución y los Revolucionarios, relata la decena trágica. Escuchemos. En la madrugada del 9 de febrero de 1913, culminó la conspiración urdida por los enemigos del gobierno del presidente Francisco I. Madero con una rebelión en la Ciudad de México. El segundo regimiento de artillería, instigado por el general Manuel Mondragón, abandonó su cuartel en Tacubaya y se dirigió a la prisión militar de Santiago, donde se encontraba detenido el general Bernardo Reyes, al que libertó, siguiendo hacia la penitenciaría del Distrito Federal, libertando también al general Félix Díaz. Puestos los generales a la cabeza de la columna sublevada, se dirigieron hacia el Palacio Nacional, en tanto que en la escuela de aspirantes un grupo de alumnos salía para dirigirse también hacia el edificio del Poder Ejecutivo de la Nación. Cuando los soldados del segundo regimiento, a los cuales se habían unido algunos civiles, llegaron frente al palacio, parte de los aspirantes se encontraban ya presos, después de una infantil intentona de apoderarse por sorpresa del edificio. El general Reyes, creyendo que la guarnición de Palacio se uniría a él, llegó hasta la puerta principal, en donde cayó muerto, en tanto que sus acompañantes, haciendo poco honor a la valentía, se retiraron hacia la ciudadela que ocuparon. A partir de ese momento, la Ciudad de México quedó convertida en un campo de batalla. Los sublevados a las órdenes de los generales Díaz y Mondragón, posesionados de la ciudadela, resistieron los ataques de las fuerzas gobiernistas. 10 días duraron los combates, hasta que los sublevados, de acuerdo con sus cómplices del exterior, firmaron un pacto llamado de la Ciudadela, aunque la firma se efectuó bajo la dirección del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Por el pacto cesaba la guerra. El gobierno del presidente Madero era derrocado y nuevas autoridades eran llamadas a regir la República. Consecuencia de ese pacto
fue también la aprehensión de los señores Madero y Pino Suárez y de otros sucesos que manchan de sangre las manos de algunos jefes de la sublevación. Preso Madero, le fue exigida la renuncia, que éste suscribió juntamente con el vicepresidente Pino Suárez, en términos que todavía no han sido sujetados más que al juicio político. Decía la renuncia fechada el 19 de febrero. En vista de los acontecimientos que se han desarrollado de ayer acá en la nación, y para mayor tranquilidad de ella, hacemos formal renuncia de nuestros cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, para el que fuimos elegidos. Protestamos lo necesario. Aceptada la renuncia de Madero y Pino Suárez, asumió la presidencia el ministro de Relaciones Pedro Lascurain, quien a su vez renunció, no sin antes designar ministro de Gobernación al general Victoriano Huerta, para que éste quedase como encargado del Poder Ejecutivo. Huerta procedió a nombrar a los miembros de su gabinete. Fueron estos: Francisco León de la Barra, Relaciones; Alberto García Granados, Gobernación; Rodolfo Reyes, Justicia; Alberto Robles Domínguez, Fomento; Toribio Esquivel Obregón, Hacienda; David de la Fuente, Comunicaciones; y Manuel Mondragón, Guerra y Marina. Y mientras que efectuábanse los cambios de los altos funcionarios del Ejecutivo, los señores Madero y Pino Suárez se encontraban presos en las oficinas de la Intendencia del Palacio Nacional. Bueno, después de haber tenido este recuento sobre la decena trágica, escrito por José C. Valadez, regresamos para dar paso. Han llegado muchas preguntas y comentarios. La licenciada Patricia López Ramos, a quien le mandamos muchos saludos, nos pregunta que hasta qué punto las ideas pacifistas de Madero estaban influenciadas por las lecturas de los libros sagrados de la India, que si esto puede retomarse en la actualidad. Bueno, sí hay movimientos pacifistas en diversas religiones y sí, bueno, el budismo y demás tiene estas tendencias y sí era un hombre pacifista, esto es y evidente. Muy espiritual también. Sí. ¿Cuál fue la influencia, que si tuvo alguna influencia Villa, que por qué era tan admiraba tanto a Madero? Bueno, uno porque Villa transforma su vida a partir de la revolución maderista. Le encuentra un nuevo sentido, algo por lo cual luchar y, sí. y vivir, y es de estas gentes que se apasionan y que siguen fervorosamente a Madero, y además porque le salvó la vida, porque hay que recordar que cuando estaban combatiendo a Pascual Orozco, Francisco Villa estaba a las órdenes de Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta, que siempre le había tenido tirria, lo quiso fusilar aprovechando un pretexto baladí. Claro. Y estando casi ante el pelotón de fusilamiento, llegó la instrucción de Francisco y Madero de que le respetara la vida a Pancho Villa. Entonces eso nunca lo va a olvidar. Sí. Era gratitud. Así es. Don Fernando Román, de la Miguel Hidalgo, nos comenta que Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos, más bien nos pregunta que si actuó por cuenta propia o por instrucciones de su gobierno. Pero en ese momento yo creo que estaba actuando por cuenta propia. Si bien en los comunicados que le mandaba al presidente Taft, lo instaba a intervenir en México, porque precisamente consideraba que Madero no iba a poder controlar la situación y que los intereses estadounidenses podrían ser afectados
por el movimiento. Sí, yo creo que la figura de Henry Lane Wilson es fundamental y es uno de esos ejemplos de intervencionismo descarado por parte de los representantes diplomáticos de las grandes potencias que juegan un papel central en desestabilizar y en acabar con gobiernos democráticos, como fue el caso del gobierno de Madero. Henry Lane Wilson le tenía un odio personal a Madero, hizo todo lo que pudo para debilitarlo, para confabularse con otros representantes diplomáticos de otros gobiernos para presionar a Madero para que renunciara. Él estaba abiertamente a favor de Félix Díaz, hizo todo lo posible para que Félix Díaz fuera presidente, y sí se extralimitó. Aunque también hay que decir que en febrero de 1913, cuando ocurren todos estos acontecimientos, ya había habido elecciones en Estados Unidos y ya había ganado otro partido y ya había un presidente electo, que era Woodrow Wilson, que iba a tomar posesión del gobierno de Estados Unidos el 1 de marzo. Entonces eran los últimos días del gobierno de Taft. Entonces tampoco podía hacer mucho Taft, pero quizás sí debió haber puesto límites a la actitud injerencista descarada de su embajador en México, ¿no? Porque muchas de las cosas que presionaba Taft, que presionaba Wilson a Madero, las hacía como si tuviera el aval del gobierno estadounidense, y eso no era así. No había habido incluso cuando se está tratando de convencer a Madero, ya cuando hay varios días de enfrentamientos brutales en la Ciudad de México para que renuncie, una de las amenazas que le esgrime el embajador Wilson es que Estados Unidos va a intervenir. Madero habla con el presidente Taft y le dice: eso no es cierto, nosotros no vamos a intervenir. Y hay una declaración del Senado, de Estados Unidos en donde prohíbe una intervención militar en México. Entonces no era cierto eso con lo que estaba presionando el embajador Wilson. Sí, estaba actuando por cuenta propia. Sí. Y también don Fernando Román nos pregunta hasta qué punto la derrota de Pascual Orozco por Huerta vino a fortalecer al asesino de Madero. Bueno, pues sí, claro. Evidentemente lo fortalece. Claro, había sido la gran victoria militar contra una rebelión popular muy fuerte, y sí, eso revivió el aura triunfadora de Victoriano Huerta como el principal jefe dentro del Ejército Federal. Don José Guadalupe Medina nos pregunta por las aportaciones de José María Pino Suárez. Uh-huh. Bueno, yo creo que Pino Suárez, sobre todo lo que recordamos de él es su lealtad, su congruencia, su integridad moral, su valentía, porque estuvo al lado de Madero en estos momentos tan difíciles, este verdadero viacrucis, sin doblarse y soportando estoicamente las presiones con una gran dignidad. Yo creo que ese es el principal legado que debemos aprender de él. Sí. Y don Eduardo Veraza, de Coajimalpa, nos dice que él tiene entendido que Wilson le tenía tal antipatía a Madero porque quiso hacer un negocio con la familia de Madero y que estos no aceptaron, porque quería establecer una empresa en Monterrey. La verdad, yo no tengo conocimiento de este detalle. Yo tampoco conozco con precisión este dato que nos da, sería cuestión de corroborarlo. Lo que se puede señalar es que Henry Lane Wilson estaba mal acostumbrado a que como embajador de una de las principales potencias del mundo podía hacer y deshacer y influir de manera decisiva en las políticas y en las decisiones del gobierno de Madero. Él quiso hacerlo, incluso después de que ya había renunciado Madero, se jactaba de que si Madero hubiera sido condescendiente con él y le hubiera hecho caso, no le habría pasado eso. Entonces él quería manipular y determinar el ejercicio del poder de Madero de manera decisiva, y como no pudo hacerlo, le comenzó a agarrar mucho coraje. Nos dice doña Hilda San Román que siguen sin poder escuchar el programa en internet. Pues vamos a averiguar a ver qué es lo que está pasando. Mientras tanto, hagamos
otra pausa para escuchar otro corrido. Este lleva por título precisamente El Cuartelazo, es de Porfirio Cadena y está interpretado por Luévano Morales. El crimen de la embajada fue la más cruel tarugada de don Victoriano Huerta. Ah, que Victoriano Huerta tan hijo de la tostada. Madero no estuvo alerta por no desconfiar de nada. Este vio la puerta abierta y se sirvió su tajada. Si bien le decía Emiliano: mire usted, señor Madero, si un traidor le da la mano, es ave de mal agüero. El porfirista es tirano y así es Huerta el traicionero. La ambición de Félix Díaz solo lo llevó al fracaso. Reyes y sus garantías iban con Wilson del brazo. Huerta y sus hipocresías tramaban el cuartelazo. Las empresas petroleras, todas ellas extranjeras, gracias a Porfirio Díaz. Madero aprobó un decreto que se pagará un impuesto o no tendrían garantías. El gobierno americano nos enviaba un extranjero. Era el señor Lane Wilson, embajador traicionero. Él y Victoriano Huerta le dieron muerte a Madero. Ese Aureliano Blanquet, falso, traidor y demente, iba mandado por Huerta y le ordenaba a su gente: apresen a Pino Suárez y a Madero el presidente. Los sacaron del palacio, los llevaron prisioneros. Así pagó los favores Huerta a Francisco y Madero. Francisco Cárdenas era solo un chacal y rastrero. Y en las sombras de la noche, entre balazo y balazo, mataban un presidente sin pensar en el fracaso. Fue la decena tremenda. Era obra de un cuartelazo. El Wilson le dijo a Huerta: ahí tienes la puerta abierta, ahora serás presidente. Ese infiel americano compró a un traidor mexicano y él repudió de la gente. Bueno, pues hay muchas preguntas y comentarios. El de don Jesús Ríos yo creo que ya estuvo respondido porque era la conducta política de Henry Lane Wilson. Don Daniel Gutiérrez nos pregunta de que si, que qué fue de Reyes, pues murió al intentar tomar Palacio Nacional. Félix Díaz, ese sí va a alcanzar a irse, ¿verdad?, del país y a morir en París. Bueno, Porfirio Díaz y Félix Díaz... no, pero Porfirio Díaz. Sí, Porfirio Díaz. Pero no, pero pues Félix Díaz. No especifica. Pero bueno, Porfirio Díaz muere en París y Félix Díaz... Félix Díaz todavía vive varios años dando lata después de que es derrotado Huerta, se exilia, luego regresa, se incrusta en Oaxaca, que era su base regional importante, al igual que la de su tío, Porfirio Díaz, y mantiene un movimiento de resistencia contra el constitucionalismo en 1915-1916,
Después trata de amnistiarse con los aguaprietistas, pero como es una persona con un estigma tan negativo, pues no logra incrustarse y vive sus últimos años en el aislamiento y el anonimato. Y bueno, don Jorge Virgilio nos pregunta pues por un tema que es aquí la especialidad justamente del doctor Ávila, que es Zapata. Nos dice don Jorge Virgilio que Félix Díaz había invitado muchas veces a Zapata a que se uniera al movimiento para derrocar a Madero, que qué hizo Zapata, que si se mantuvo al margen, cuál fue su actitud frente a lo que estaba pasando para acabar con el gobierno de Madero. Bueno, es interesante señalar que Zapata estaba en guerra contra Madero y sin embargo no secundó el cuartelazo. Se mantuvo neutral, pero quizás todavía más que eso, permitió que Felipe Ángeles y que Madero se entrevistaran en Cuernavaca, que durmiera la noche del 9 de febrero en Cuernavaca Madero y que regresara con Felipe Ángeles y con toda la tropa de Felipe Ángeles al día siguiente, el 10 de febrero, sin atacarlos. Hubo una comunicación de Felipe Ángeles con Zapata y Zapata se comprometió a respetar tanto la vida de Madero como los movimientos de tropa para defender al gobierno de Madero, a pesar de que él estaba rebelado contra su gobierno, ¿no? Entonces, creo que fue una actitud también muy, muy responsable la que tomó el caudillo del sur. Doña Hilda de San Román nos dice que qué pasó con Felipe Ángeles. Bueno, Felipe Ángeles también lo apresaron y después Huerta le ofreció que dirigiera al colegio militar o que se fuera al exilio. Bueno, sí, también es otra de las figuras claves en estos días terribles de la decena trágica, porque Madero se lo trae de Cuernavaca, lo acompaña, no lo puede nombrar jefe de la rebelión, jefe de la defensa del gobierno legalmente constituido contra los rebeldes, y lo pone a las órdenes de Huerta y del general secretario de la defensa. García Peña, ponen a Felipe Ángeles en una situación muy débil porque le encargan que sea el jefe de una de las artillerías que van a bombardear a la Ciudadela, pero le dan balas que no corresponden al calibre de los cañones. Entonces es realmente ridículo, porque es casi como si estuviera lanzando metralla de salva. Y mientras todo el plan orquestado por Victoriano Huerta es mandar al sacrificio, mandar a matar a la mayor cantidad de tropas posibles de Francisco y Madero y hacer una carnicería espantosa, bombardeando otros lugares que no eran los de la Ciudadela donde estaban apostados los rebeldes y obligando a Félix Díaz a que les respondiera, de manera que la ciudad fue rehén de un enfrentamiento militar artificial en donde estaban causando destrucción y asesinatos masivos, nada más para debilitar al gobierno legalmente constituido. Fue una farsa el enfrentamiento de la Ciudadela. Sí, se incendiaron una serie de oficinas a los alrededores de periódicos, por ejemplo, como El País, como, en fin. Y también doña Hilda San Román nos pregunta sobre cómo reaccionó en el interior del país. Bueno, esto es muy interesante porque hay que recordar que desde diciembre de 1912 ya Carranza había reunido a un grupo de gobernadores ante la gravedad de la situación. Y bueno, pues va a venir desde luego el lanzamiento del Plan de Guadalupe el 26 de marzo, después de los acontecimientos trágicos de febrero aquí en la Ciudad de México y de la muerte del presidente Madero, pues viene el desconocimiento de la usurpación huertista y el llamado a
defender el orden constitucional y a crear un nuevo ejército, y que es el del movimiento constitucionalista. Así es. En los estados, pues la verdad es que ven con expectación y con angustia lo que está sucediendo en la Ciudad de México, y no tienen tiempo de intervenir. Un problema que ocurre es que pues Madero había desarmado a prácticamente todos los contingentes revolucionarios con los que había derrotado a Porfirio Díaz, y pues solo contaba con el ejército federal, y algunas de las tropas revolucionarias que se habían mantenido y que se habían incorporado a las fuerzas rurales estaban muy lejos, estaban en el norte, justamente en los estados en donde había prendido la rebelión de Pascual Orozco. Por eso es que Venustiano Carranza, por eso es que Maytorena, el gobernador de Sonora, por eso es que Abraham González, el gobernador de Chihuahua, sí tenían contingentes militares propios, que eran ex revolucionarios maderistas, y que eso sí hubieran podido defender al gobierno de Madero, pero estaban muy lejos y no tuvieron tiempo de reaccionar, porque justamente cuando Huerta se dio cuenta de que Madero ya estaba tomando cartas en el asunto y que le había dado 24 horas para que aplastara a Félix Díaz, justamente después de recibir esa orden es cuando lo apresa y cuando le exige la renuncia, ¿no? Entonces fueron acontecimientos vertiginosos los que sucedieron, y no hubo manera de que los maderistas de los estados de la República pudieran venir en defensa del gobierno legítimo de su presidente. Y doña Hilda de San Román nos pregunta por último que si se ha hecho algún estudio comparativo con otros cuartelazos que se vivieron en América Latina en este periodo. Yo no conozco ningún estudio comparativo, pero sí es evidente que existen muchas similitudes, también muchas diferencias, pero podríamos pensar nosotros en los golpes militares que tuvieron lugar cuando la Guerra Fría, en la década de 1960, el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, o quizá todavía más cercano, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, que también fue un golpe militar en donde Estados Unidos intervino de manera decisiva, quizá todavía mucho más abierta y descarada que en el caso de México. Así es. Bueno, pues ya se nos está agotando el tiempo, pero queremos pues decir que nos han llamado varios radioescuchas quejándose de que no se puede escuchar bien el programa. Es el caso de don Abraham Lozada de la Miguel Hidalgo. Dice que en radio se escucha muy mal, lo mismo que en internet. Pues realmente lo lamentamos mucho. También don José Antonio Salas de la colonia Cuauhtémoc dice que siempre escucha el programa por internet, pero que ahora no se puede escuchar, lo cual lamenta porque vivió muy de cerca todos los acontecimientos de la decena trágica. Don Efrén Martínez nos preguntaba sobre en qué consistía la reforma que planteaba hacer en materia del trabajo Madero, y ¿qué entendemos por contrarrevolución? Bueno, pues es que el movimiento de Madero había sido una revolución para acabar con la dictadura porfirista, y quien se oponía a este gobierno emanado de la revolución pues era la contrarrevolución. Pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dedicar otro programa, desde luego el próximo 22, que es justamente el centenario del asesinato del presidente Madero y Pino Suárez, al mismo tema. Tenemos otra vez al doctor Felipe Ávila para que esté con nosotros. Hoy le damos las gracias, gracias por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. En la lectura de los textos estuvieron Tessa Uribe y Esteban Escárcega, en el control de audio Socorro Montes, en la producción y en los teléfonos Quetzalín Becerril con el apoyo de Felipe Guerra, y Patricia Galeana se despide hasta dentro de 8 días.
temas de nuestra historia.